Madrugada en el Estado de México. Un convoy de vehículos federales sin sirenas avanza por calles que a esa hora parecen vacías, pero no lo están. Detrás de las cortinas, en las esquinas vigiladas por halcones, que esta noche no vieron nada, algo se mueve con una precisión que solo es posible cuando llevas meses observando a tu objetivo sin que lo sepa. Los elementos especiales descienden en silencio, toman posiciones alrededor de una casa que por fuera no dice nada, pero que por dentro alberga al hombre que durante años controló una de las plazas más rentables y más violentas de la zona centro del país. Su alias, El Quino, jefe de plaza, operador de cobros forzados, coordinador de células armadas y enlace directo con una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Esta noche, Omar García Harfuch le acaba de cerrar todas las salidas. Y lo que van a conocer en los próximos minutos no es solo cómo lo agarraron, es cómo llegaron hasta él. ¿Quién es realmente este hombre que se creía intocable en Edomex? ¿Qué red de complicidades lo protegía? ¿Y qué puede pasar ahora que la plaza quedó sin cabeza en uno de los estados más disputados del país? Para entender lo que ocurrió esa madrugada, primero hay que entender qué significa controlar una plaza en Edomex, porque no estamos hablando de cualquier entidad. Estamos hablando de más de 17 millones de habitantes, la entidad más poblada de todo el país, un territorio que rodea a la Ciudad de México por 3 flancos y que funciona como corredor logístico natural para todo lo que entra y sale del centro de la República. Droga, armas, mercancía ilícita, dinero. Quien controla una plaza en el Estado de México no controla una esquina, controla una arteria vital del crimen organizado a nivel nacional. Y en ese territorio, durante años, operó un hombre que entendió algo que muchos criminales de mayor perfil nunca comprendieron: que el verdadero poder no está en la ostentación, está en la invisibilidad. El Quino no aparecía en narcocorridos, no subía fotos con camionetas blindadas ni con armas bañadas en oro, no tenía presencia en redes sociales ni aparecía en las listas más visibles de los medios nacionales. Era, de acuerdo con fuentes cercanas a las investigaciones federales, un operador de perfil deliberadamente bajo que había construido su poder sobre 3 pilares: control territorial absoluto, red de corrupción en corporaciones de seguridad municipal y una disciplina operativa que le permitió evadir la atención federal durante años. Su zona de influencia, según los reportes preliminares que han trascendido tras su detención, abarcaba municipios clave del Estado de México, donde coordinaba una estructura que iba mucho más allá del narcomenudeo. Distribución de drogas sintéticas, sí, pero también cobro sistemático de derecho de piso a comerciantes, transportistas y empresarios locales. Quien no pagaba enfrentaba consecuencias escalonadas. Primero la advertencia, después la amenaza directa, después el incendio del negocio. Y cuando la situación lo requería, la desaparición, un sistema de terror económico que afectaba a miles de familias y que funcionaba con la precisión de una empresa, porque eso era exactamente lo que El Quino había construido, una empresa criminal con estructura, jerarquía, contabilidad y nómina. Y esa nómina incluía, según los primeros indicios que arrojaron los cateos posteriores a su captura, a elementos de corporaciones de seguridad pública municipal, policías que funcionaban como halcones, que reportaban movimientos de patrullas, que avisaban cuando se planeaba un operativo, que garantizaban que las rutas de distribución estuvieran despejadas. Cada vez que una autoridad local intentaba acercarse a los puntos de operación de El Quino, él ya lo sabía. Cada movimiento estaba anticipado. Cada riesgo estaba neutralizado antes de materializarse. Esa red de protección fue lo que le permitió operar con impunidad durante años en una de las entidades más vigiladas del país. Pero lo que El Quino no calculó, lo que su red de informantes municipales no pudo anticipar, fue que su expediente había dejado de ser un asunto local hacía meses. Las autoridades federales, bajo la conducción directa de Omar García Harfuch, ya lo tenían en la mira. Y cuando Harfuch pone un nombre en su lista, la pregunta no es si va a caer. La pregunta es cuándo. Y si este tipo de análisis te interesa, si quieres entender lo que realmente ocurre en la guerra por el control territorial en México, y no quedarte solo con el titular, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí, no te damos la nota de 30 segundos, te damos la historia completa. Y ahora sí, vamos con lo que sigue. La operación contra El Quino no comenzó la noche en que derribaron su puerta. Comenzó meses atrás, en una oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando su nombre apareció en el cruce de 3 líneas de investigación distintas que hasta ese momento parecían no tener conexión entre sí.
Una carpeta abierta por extorsión sistemática a transportistas en municipios del oriente del Estado de México, otra generada a partir de la incautación de un cargamento de cristal en una carretera estatal, donde los detenidos, bajo interrogatorio, mencionaron a un operador al que solo conocían por alias. Y una tercera, quizá la más reveladora, derivada de la intervención de comunicaciones en una investigación que originalmente no tenía nada que ver con el Quino, pero que lo capturó en llamadas donde daba instrucciones a elementos que las autoridades federales identificaron como policías municipales en activo. 3 hilos, 3 carpetas, un mismo nombre emergiendo desde ángulos completamente distintos. Eso fue lo que activó el protocolo de inteligencia federal que convirtió a El Quino de un nombre más en una lista regional a un objetivo prioritario. García Harfuch ha sido explícito en su metodología. No se persigue a un jefe de plaza aislándolo de su contexto. Se mapea toda la red. Se identifican los mandos medios, los operadores financieros, los puntos de distribución, las casas de seguridad, las rutas de escape, los contactos institucionales. Y solo cuando el mapa está completo, cuando cada pieza está ubicada en el tablero, se ejecuta el golpe, no antes. Los meses que siguieron a esa convergencia de expedientes fueron de seguimiento silencioso. Agentes de inteligencia federal documentaron los patrones de movimiento de El Quino con una paciencia que es, en sí misma, un arma. Registraron cada cambio de domicilio, cada reunión en puntos que él consideraba seguros, cada vehículo que utilizaba, cada teléfono que rotaba. El Quino cambiaba de casa cada cierto tiempo, como parte de un protocolo de seguridad personal que había funcionado durante años contra las autoridades locales. Lo que no sabía es que cada uno de esos movimientos estaba siendo catalogado en tiempo real por un equipo que operaba fuera de cualquier circuito municipal. Y ahí está la clave de por qué esta operación tuvo éxito donde tantas otras habían fracasado. La red de protección de El Quino estaba construida sobre policías municipales, su información provenía de corporaciones locales, sus alertas tempranas dependían de fuentes que tenían acceso a operativos planeados desde comandancias municipales. Pero la investigación federal operó por encima de ese circuito. Los elementos que lo vigilaban no pertenecían a ninguna corporación que El Quino pudiera penetrar. Las comunicaciones que lo interceptaban no pasaban por ningún sistema que sus contactos pudieran monitorear. Por primera vez en años, El Quino estaba siendo observado sin saberlo. Y esa es la diferencia entre un operativo que falla porque el objetivo ya fue avisado y un operativo que termina con el objetivo esposado en una camiseta roja frente a las cámaras de las fuerzas federales. El primer golpe visible a su estructura llegó semanas antes de su captura, aunque en ese momento nadie lo conectó públicamente con El Quino. Elementos federales aseguraron un inmueble en un municipio conurbado donde se localizaron equipos de radiocomunicación, armas cortas, chalecos tácticos y lo que las autoridades describieron como registros contables de operaciones de cobro de piso. Los 2 hombres detenidos en ese punto no eran figuras de alto perfil. Eran operadores de nivel medio, cobradores, responsables de rutas específicas dentro de la red de extorsión. Pero cada teléfono incautado, cada contacto guardado, cada mensaje recuperado, abrió nuevos nodos en la red que los investigadores federales llevaban meses cartografiando. Esa es la mecánica que García Harfuch ha implementado como doctrina operativa. No es un solo golpe espectacular, es una cadena donde cada eslabón revela el siguiente. Primero caen los operadores periféricos. Sus dispositivos revelan a los mandos medios. Los mandos medios conectan con los puntos logísticos. Los puntos logísticos confirman las ubicaciones del objetivo principal, y cuando finalmente se ejecuta la detención del líder, la red ya está fracturada desde abajo. No queda estructura operativa capaz de reaccionar con la velocidad necesaria para intentar una respuesta. Eso fue exactamente lo que ocurrió con El Quino. Para cuando los elementos especiales llegaron a la calle donde se ocultaba esa madrugada, su red de alertas tempranas ya no existía. Los halcones que debieron avisarle no estaban en sus posiciones. Los teléfonos que debieron sonar con la advertencia ya estaban intervenidos o en manos de las autoridades. Los policías municipales que durante años le habían comprado tiempo con cada operativo filtrado no recibieron información alguna sobre lo que se avecinaba, porque esta operación nunca pasó por sus manos. El Quino estaba solo, y no lo supo hasta que escuchó la puerta caer. El operativo de captura se ejecutó con una coordinación que solo es posible cuando cada movimiento ha sido ensayado, cada variable contemplada, cada ruta de escape identificada y bloqueada con anticipación. No fue solo la casa donde se encontraba El Quino.
De acuerdo con los reportes disponibles, las fuerzas federales ingresaron esa misma madrugada a por lo menos 3 inmuebles adicionales vinculados con su estructura. Una casa de seguridad ubicada en una zona residencial de clase media, donde los vecinos jamás sospecharon lo que ocurría a unas puertas de sus hogares. Un punto de distribución camuflado como local comercial en un mercado de la zona, donde se localizaron paquetes de cristal, pastillas de fentanilo y marihuana ocultos en dobles fondos construidos con una precisión que evidenciaba años de experiencia en el ocultamiento de mercancía, y una bodega que funcionaba como centro de acopio de armas donde se aseguraron armas largas con los números de serie borrados, cargadores, munición de distintos calibres y chalecos tácticos con insignias falsas de corporaciones de seguridad. En el domicilio principal, los elementos especiales ingresaron con cargas controladas, neutralizaron a 2 personas que se encontraban en la planta baja y ascendieron al segundo nivel, donde encontraron a Elquino intentando destruir un teléfono celular. Es un detalle que merece atención porque ese dispositivo, según las primeras filtraciones, contenía comunicaciones directas con funcionarios locales, cuya identidad las autoridades federales aún no han revelado públicamente, pero que forman parte de una línea de investigación que podría derivar en detenciones adicionales en las próximas semanas. Elquino fue sometido sin que se registrara un solo disparo en el inmueble principal. Las imágenes de su detención, difundidas como parte de la política de comunicación que Harfuch ha implementado en operativos de alto impacto, lo muestran esposado, con la cabeza baja, vestido con una camiseta roja que contrasta con los uniformes tácticos negros de los elementos que lo custodian. Es una imagen diseñada para comunicar algo muy específico, que el hombre que se creía por encima de la ley ahora está debajo de ella. Pero la captura es solo el capítulo más visible de una historia que tiene ramificaciones mucho más profundas. Porque lo que se encontró en las propiedades aseguradas tras la detención de Elquino revela una estructura criminal cuya dimensión supera lo que inicialmente se sospechaba. En una de las bodegas se hallaron registros contables escritos a mano, cuadernos completos que detallaban pagos semanales a más de 30 personas. Algunas de esas personas, según los primeros análisis cruzados con bases de datos oficiales, corresponderían a elementos en activo de corporaciones de seguridad municipal de al menos 3 municipios distintos del Estado de México. No estamos hablando de un policía aislado que recibía un sobre. Estamos hablando de un nivel de infiltración que compromete la capacidad operativa de cuerpos policiales completos. También se localizaron vehículos con placas sobrepuestas que habían sido reportados como robados en municipios distintos a los que operaban, equipos de radiocomunicación de grado militar, cuyo origen las autoridades investigan, documentación de propiedades a nombre de prestanombres que sugiere una red de lavado de activos inmobiliarios y más de 2 millones de pesos en efectivo distribuidos en cajas de seguridad improvisadas en distintos puntos de los inmuebles asegurados. Cada hallazgo confirma lo que los investigadores federales ya habían establecido en su análisis previo. Elquino no era un simple narcomenudista con ínfulas de jefe de plaza. Era el operador territorial de una franquicia criminal que respondía a una organización de alcance nacional y que funcionaba con un nivel de sofisticación operativa y financiera que solo es posible cuando se cuenta con años de desarrollo, recursos abundantes y protección institucional. Las primeras líneas de investigación que han trascendido apuntan a que Elquino mantenía vínculos operativos con una de las organizaciones que han protagonizado la disputa territorial más violenta por el control del Estado de México en los últimos años. La guerra por este territorio ha sido una constante que no aparece en los titulares nacionales con la frecuencia que merece, pero que las comunidades afectadas viven a diario en forma de extorsiones, desapariciones, reclutamiento forzado de jóvenes y una economía local secuestrada por el crimen. En ese contexto, Elquino funcionaba como una pieza estratégica. El hombre encargado de mantener el orden en la plaza, de garantizar que las operaciones fluyeran sin interrupciones y de eliminar cualquier amenaza que pusiera en riesgo el negocio. Su detención, por lo tanto, no solo representa un golpe a su célula específica, representa una fractura en la cadena de mando de una estructura que depende de operadores locales como él para mantener su presencia territorial. Sin Elquino, la plaza queda acéfala. Y una plaza acéfala en el Estado de México, con la cantidad de grupos que operan y compiten en esa entidad, con las rutas que se disputan, con los puntos de distribución que generan millones de pesos al mes y con las redes de extorsión que dejan de tener un mando centralizado, es sinónimo de disputa, de violencia, de una guerra por el control que puede escalar en las semanas siguientes. Las autoridades federales lo saben, por eso, de manera simultánea a la detención,
se reforzó la presencia de elementos de seguridad en los municipios donde operaba su red. Patrullajes permanentes, retenes en puntos estratégicos, vigilancia activa sobre las ubicaciones que fueron identificadas como parte de su infraestructura logística. La intención es clara: evitar que el vacío de poder generado por la caída de El Quino se convierta en un baño de sangre entre facciones rivales que intenten tomar lo que él controlaba. Pero aquí hay una pregunta que no se puede evadir, porque la historia del crimen organizado en México la ha respondido demasiadas veces y la respuesta nunca ha sido alentadora. ¿Qué ocurre cuando cae un jefe de plaza? La experiencia indica que la detención de un líder operativo, por más relevante que sea, raramente significa el desmantelamiento definitivo de una estructura. El cártel de Sinaloa sobrevivió la extradición del Chapo. El ZOJNG sobrevivió golpes operativos que parecían terminales. Las organizaciones que operan en el Estado de México han demostrado una capacidad de regeneración que desafía cualquier pronóstico optimista. La pregunta no es si la estructura de El Quino va a intentar reconstituirse. La pregunta es: ¿quién va a tomar el mando? ¿Qué facción va a imponerse en la disputa interna? ¿Y qué precio va a pagar la población civil de los municipios afectados durante ese proceso de reacomodo? El escenario más preocupante, según fuentes cercanas a organismos de inteligencia consultadas por medios especializados, es el de una guerra de sucesión que derive en una escalada de violencia localizada en municipios que ya de por sí registran índices alarmantes de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado. Los habitantes de esas comunidades conocen este ciclo mejor que nadie, lo han vivido antes, saben que las semanas que siguen a una captura como esta son las más tensas, las más impredecibles, las que obligan a cerrar negocios más temprano y a no salir de noche. Saben que el periodo entre la caída de un jefe de plaza y la consolidación de su sucesor es el más peligroso de todos. Omar García Harfuch ha sido enfático en señalar que operaciones como esta no son eventos aislados, sino parte de una estrategia integral para recuperar territorios que durante años estuvieron bajo el dominio del crimen organizado. El Estado de México, por su importancia geográfica, demográfica y logística, ocupa un lugar prioritario en esa estrategia. Cada detención, cada decomiso, cada desmantelamiento de una casa de seguridad es un eslabón en una cadena que busca debilitar progresivamente la capacidad operativa de estas organizaciones, y la captura de El Quino es, hasta ahora, el eslabón más significativo de esa cadena en la zona centro del país. Pero lo que revela esta operación en su capa más profunda no es solo la eficacia de un operativo federal, revela algo más complejo: el nivel de penetración que el crimen organizado había alcanzado en las instituciones de seguridad locales del Estado de México. Los cuadernos contables con pagos a policías municipales, las comunicaciones interceptadas entre El Quino y elementos en activo, la capacidad que tenía para anticipar operativos locales con horas de antelación. Todo eso habla de un problema estructural que no se resuelve con una detención, por espectacular que sea. Mientras las corporaciones de seguridad municipal sigan siendo vulnerables a la infiltración del crimen organizado, mientras los salarios y las condiciones de los policías locales sigan siendo los que son, mientras no existan mecanismos efectivos de control de confianza que realmente funcionen, habrá otro Quino esperando su turno para ocupar la plaza. Eso no le resta mérito al operativo. Lo que hizo García Harfuch en el Estado de México fue demostrar que la inteligencia federal puede operar por encima de las redes de protección que estos criminales construyen a nivel local, que se puede vigilar, rastrear y capturar a un objetivo que se creía blindado por sus contactos en las policías municipales, que hay un nivel de acción estatal al que la corrupción local no llega, y ese mensaje, esa demostración de capacidad, tiene un valor que trasciende la captura individual de un hombre. El Quino cayó en una madrugada que él creía igual a todas las anteriores. Estaba en una casa que creía segura, con un teléfono que creía limpio, protegido por una red que creía impenetrable. Pero cada una de esas certezas había sido desmantelada sin que él lo supiera, pieza por pieza, durante meses de trabajo de inteligencia que operaron en un circuito al que su dinero y sus contactos no tenían acceso. Esa es la historia que las imágenes de su detención cuentan sin palabras. El hombre de la camiseta roja, esposado, con la cabeza baja, rodeado de uniformes negros. El jefe de plaza que controló municipios enteros, reducido a un detenido más en el sistema federal de justicia. Y la información que ahora está en manos de las autoridades, los teléfonos, los cuadernos, los contactos, las comunicaciones, todo eso alimentará investigaciones que apenas comienzan.
lo que se ha filtrado hasta ahora sugiere que los nombres que podrían emerger de esos expedientes van a incomodar a más de uno. Porque cuando cae un jefe de plaza que tenía policías en su nómina, la siguiente pregunta inevitable es ¿quién más sabía? ¿Quién más cobraba? ¿Quién más miraba hacia otro lado? El tablero en el Estado de México acaba de cambiar. La plaza de El Quino está vacía, y todo México va a estar observando lo que ocurra en las próximas semanas en los municipios que ese hombre controlaba. Porque lo que pase ahí no es solo un asunto de seguridad local, es la prueba de fuego de si el Estado mexicano tiene la capacidad de sostener lo que conquista, de mantener presencia donde antes había ausencia, de convertir una detención espectacular en una transformación real de las condiciones de seguridad en una comunidad. O si, como ha ocurrido tantas veces antes, cada golpe al crimen organizado termina siendo solo un paréntesis, un reacomodo temporal antes de que la siguiente cabeza ocupe el lugar de la anterior y el ciclo vuelva a comenzar. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún análisis, compartan este video con alguien que quiera entender lo que realmente está pasando en el Estado de México, no la versión de 30 segundos, la historia completa. Y escríbanos en los comentarios qué creen que va a pasar ahora que la plaza quedó sin cabeza. Nos vemos en el siguiente. Este contenido es una dramatización con fines de entretenimiento. Los hechos y personajes presentados pueden no corresponder con la realidad.